Bienvenidos a la clase de glóbulos blancos y leucocitos. En esta clase vamos a hablar de los glóbulos blancos. ¿Cuál es su capacidad para combatir agentes infecciosos y tóxicos? Ellos lo que hacen es destruyen virus o bacterias. En pocas palabras, los fagocitan o los engullen. También tienen la capacidad de formar anticuerpos y los linfocitos sensibilizados los destruyen o inactivan al invasor. Y por último, vamos a hablar también de una característica muy importante que es dónde se forman. En la médula ósea se forman principalmente los granulocitos, los monocitos y algunos linfocitos. Recordemos que todos los elementos de la sangre se forman en la médula ósea. Sin embargo, los linfocitos, solamente los linfocitos B se forman completamente en la médula ósea, mientras que los linfocitos T terminan su desarrollo en los tejidos linfáticos como el timo o los ganglios linfáticos. La utilidad de los glóbulos blancos es la de transportar de forma específica a zonas de infección e inflamación intensas, de forma rápida y con una potente capacidad de defensa. Los glóbulos blancos representan más o menos 4.000 a 10.000 cantidades de células por milímetro cúbico, dentro de los cuales tenemos que hablar de los granulocitos y todas sus subseries, los monocitos, también llamados macrófagos, y los linfocitos o células linfáticas. Los granulocitos los podemos dividir en neutrófilos, que representan la mayor cantidad, el 62%, eosinófilos, solamente el 2,3%, y por último los basófilos, que prácticamente se encuentran en una proporción de 0 a 0,4. Se los llama polimorfonucleares por el hecho de que presentan varios núcleos, varias estructuras, un solo núcleo, pero varias, lobulaciones nucleares. Los monocitos o macrófagos representan el 5,3%. Y por último los linfocitos, que se dividen en linfocitos B y linfocitos T, en su mayor proporción linfocitos T, en particular el TCD8, que representan el 30% restante. La vida de los glóbulos blancos está dada en cuanto a linfocitos, que duran semanas o meses, y su circulación es tanto sanguínea como linfática. Los monocitos macrófagos, que duran en sangre 10 a 20 horas, y en tejidos pueden durar incluso meses. Y por último los granulocitos, que duran en sangre 4 a 8 horas, dependiendo de la reacción inflamatoria, y en el tejido pueden durar 4 a 5 días. Hablando de lo que es la leucopoiesis, recordemos que todas las células nacen de una célula madre pluripotencial. ¿Por qué se llama pluripotencial? Porque tiene la potencialidad de dividirse en distintos tipos celulares, dependiendo de qué, dependiendo del tipo de estímulo que recibe. Ejemplo, vamos a hablar de lo que sería la línea linfoide, que es la que va a terminar dando a los linfocitos. Si esta célula madre pluripotencial, dependiendo de la necesidad del cuerpo, recibe un estímulo de una interleuquina de tipo 7, se va a dividir en un linfocito. Si este linfocito recibe un estímulo del tipo IL-3, él va a migrar al timo para terminar en desarrollarse en un linfocito de tipo T, como el timo. Este linfocito T puede volver a dividirse, dependiendo de los distintos estímulos que él reciba, en células T de tipo CD4, que son los que conocemos como linfocitos T helper, o los que ayudan a la inmunidad, los linfocitos T citotóxicos, que es el TCD8, los inmaduros TCD4, CD8, y los
linfocitos T gamma delta, que hasta el día de hoy no se sabe cuál es su acción en la inmunidad. Luego tenemos los linfocitos NK, que son los natural killer. Y por último, si este linfocito inicial se quedaba en la médula ósea, y era estimulado por una IL-4, se convierte en una célula capaz de liberar y presentar antígenos, que es el linfocito B, que si este migra a un tejido, se convierte en una célula plasmática capaz de liberar o de producir anticuerpos. Esa célula madre puede ser estimulada inicialmente por una IL-3. Si es inicialmente estimulada por la IL-3, se convertirá en una línea mieloide. Esta línea mieloide puede seguir la estimulación de la IL-3 y convertirse en un granulocito para posteriormente transformarse en neutrófilo, eosinófilo o basófilo. Por último, también o incluso megacariocito, que va a terminar dando plaquetas. O puede ser estimulada por células, por agentes formadores de colonias, en el cual se va a terminar dividiendo en células presentadoras de antígenos como macrófagos, monocitos a nivel de la sangre. Recordemos que macrófagos son los que los llamamos cuando están en un tejido, o células dendríticas. Empecemos hablando de los granulocitos, que ya vimos que representaban a los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Dentro del grupo de granulocitos tenemos a los neutrófilos, que tienen un gran contenido de elementos como glucógeno, gránulos secundarios, gránulos azurófilos y fagosomas. Tienen una gran capacidad fagocitaria. Los eosinófilos, que actúan principalmente en las infecciones por parásitos, y los basófilos, que actúan principalmente en las cascadas inflamatorias causadas por agentes físicos o químicos que producen anafilaxia. Los neutrófilos. ¿Cuál es la función de los neutrófilos? Los neutrófilos lo que hacen es protegen al huésped contra la infección, en particular la infección de origen bacteriano. Ellos son los primeros en atacar a una bacteria. Son atraídos por factores quimiotácticos, ingieren a los microorganismos, recordemos que ellos tenían una gran capacidad fagocitaria, y se facilita la fagocitosis por la opsonización. ¿Qué es la opsonización? Bueno, pues la opsonización es cuando una bacteria se recubre por inmunoglobulinas, un proceso inflamatorio que trata de captar toda la bacteria con inmunoglobulinas o elementos del complemento que veremos más adelante. Una vez que está totalmente captada por estas inmunoglobulinas y el complemento, los receptores que se encuentran en la posición opuesta de esta inmunoglobulina o de los elementos del complemento son receptores que se van a unir a los neutrófilos para que ellos lo puedan fagocitar o puedan fagocitar a la bacteria. Hablemos de los gránulos de los neutrófilos y cuál es su función. Principalmente lo que hacen es facilitan la fagocitosis por opsonización, ya habíamos dicho, gracias al recubrimiento de una bacteria por inmunoglobulina de tipo G o el complemento. Los microorganismos fagocitados engloban en una vesícula y forman lo que se llama el fagosoma o el soma, que es el que fagocita a la bacteria. Entonces, como vemos en esta imagen acá, tenemos una bacteria que está opsonizada por elementos del complemento del tipo C3b y alterna y elementos anticuerpos del tipo IgG. Aquí tenemos una célula fagocítica que representaría al neutrófilo y vemos cómo a través de unos pseudópodos
lo que hace la bacteria es ingiere y destruye a esa bacteria. Los gránulos citoplasmáticos de los neutrófilos se fusionan con el fagosoma y al fusionarse con el fagosoma, estos gránulos plasmáticos que tienen una gran cantidad de enzimas destructoras, lo que hacen es lo degranulan o lo destruyen. ¿Cuáles son los elementos de los gránulos primarios o más importantes de las enzimas digestivas hidrolíticas? Tenemos proteasas, que lo que hacen es destruyen proteínas, proteasas de serina o de elastasa o de catepsina tipo C, tipo D. Hidrolasas, que lo que hacen es destruyen elementos gracias a la formación de compuestos como el peróxido de hidrógenos. Fosfatasas ácidas, enzimas bactericidas como las defensinas o las proteínas catiónicas, la mieloperoxidasa con un poder oxidante y bactericida de la célula, y por último más elastasas. Esta es una imagen en la que se nos muestra cómo el eosinófilo, el elemento que habíamos hablado que era polimorfo nuclear porque tenía muchos lóbulos en su núcleo, fagocita a la bacteria y una vez que la fagocita se unen los gránulos principales a este fagosoma. Una vez que ocurre su fusión de gránulos, se forma el fagolisosoma y se destruye finalmente a la bacteria. Entonces, habíamos hablado de cuáles eran los gránulos primarios. Hablemos de los gránulos secundarios. Los gránulos secundarios tienen principalmente transcobalamina 1, lisozima, que se encarga de la hidrólisis de proteoglicanos, que son los proteoglicanos, son estructuras que se encuentran en la superficie de las bacterias. Colagenasas, que destruyen el colágeno, y lo que hacen es hidrolizan fibras o fibrillas de colágeno. ¿Para qué son útiles estas colagenasas? Para destruir el colágeno del tejido, de la piel, por ejemplo, y eso le permite al neutrófilo migrar a distintos tejidos. Lactoferrina y activadores del complemento de tipo C5 y C3b. Los gránulos terciarios tienen principalmente fosfatasa ácida, lactasas, gelatinasas, que destruyen los glucosaminoglicanos, y componentes oxidativos del NADP. ¿Qué hacen los componentes oxidativos? Forman peróxido de hidrógeno y otros radicales libres necesarios para destruir a las bacterias. ¿Cuál es la capacidad principal del neutrófilo? Ellos son componentes bactericidas o destructores de bacterias, con agentes oxidantes que ayudan a la destrucción de los microorganismos, aun si fallan las enzimas digestivas o los lisosomas. ¿Cuáles son estos elementos? Los superóxidos, el peróxido de hidrógeno y los iones hidroxilo, que habíamos hablado que eran compuestos de radicales libres. ¿Qué hacen ellos? Destruyen a la bacteria. El contenido de los gránulos, metabolitos de oxígeno, vertidos en el espacio extracelular, tienen efectos nocivos en el medio y son los que provocan finalmente la inflamación. Entonces, ¿cuál es la respuesta rápida a la invasión por agentes extraños? Primero, los agentes extraños podrían ser de cualquier característica. Bacterias principalmente, pero también podrían ser hongos o virus. ¿Cuál es su mecanismo? Hablamos primero de que el neutrófilo tiene que migrar al sitio donde se encuentra esa bacteria. Para eso, lo primero que hace es una adherencia, puesto que él se encontraba dentro del capilar. Entonces, el polimorfo nuclear, en este caso el neutrófilo, se adhiere a la membrana de la célula endotelial del vaso a través de receptores tipo selectinas y moléculas de adhesión intercelular de tipo ICAM1 que se encuentran en la superficie del endotelio. De ahí tiene la capacidad de ingresar al tejido
mediante algo que se denomina diapedesis. Una vez que ingresa o migra, gracias a la opsonización de esa bacteria, lo que hace es fagocita la bacteria, se degranula, inicia el metabolismo oxidativo a través del cual se destruye finalmente la bacteria. Todo este proceso es capaz también de liberar muchas veces radicales libres al tejido y elementos como lisocimas en el tejido, que destruyen parte del tejido del paciente, lo que provoca o termina provocando la inflamación, por ejemplo, de la piel o de algún tejido. Entonces, repasando la migración de los neutrófilos, vemos que las citocinas y otros productos de tejido inflamado aumentan la expresión de las selectinas. Entonces, estos neutrófilos que presentan receptores, selectinas moleculares de adhesión intercelular, que son las ICAM1, se unen al endotelio. Una vez que empiezan a rodar, se van deteniendo debido a que esa detención se produce gracias a la unión entre selectinas e integrinas, se adhiere al endotelio y termina migrando gracias a la diapedesis. Entonces, ¿cuáles son los factores de quimiotaxis? Factores de quimiotaxis significan factores que ayudan a los neutrófilos a reconocer un sitio de inflamación y gracias a eso migrar a ese tejido. El sistema del complemento es uno de los más potentes, en particular el C5 activado o C5A. La liberación del C5A a nivel del tejido es lo que provoca que los neutrófilos reconozcan el sitio de acción y puedan migrar al tejido. Un factor que se encuentra en las plaquetas, que es el factor de Hagemann, que es el factor de tipo 12, las proteasas neutras, que están liberadas por bacterias, que son endotoxinas, tejidos dañados y neutrófilos, otros neutrófilos, y los elementos que proceden de los citos, como las citocinas. La membrana de los neutrófilos tiene receptores para los factores quimiotácticos y para la locomoción y la ingestión es esencial también la formación de los pseudópodos. ¿Qué dijimos que eran los pseudópodos? Eran proyecciones de la membrana neutrófilo que permitían su diapedesis, su migración y también su fagocitosis.